Compañero, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, bendiciones. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, amado, bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno, me alegra mucho. Amén, amén. ¿De- ¿Dónde es que andan ustedes? Dígame, ¿Dónde es que viven ustedes? yo estoy aquí en Santa Marta, mi hermano. Santa Marta. Sí, señor. Bueno, ahí cerquita al mar o no mucho. Dígame. ¿Cerquita de la playa o no tan cerquita? Nada, aquí todo es cerca, mi hermano. Sí, qué bueno, qué Sí, bueno, qué bueno. ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido con esto? mi hermano, bien, excelente. La clase anterior fue la que no pude estar, que pedí permiso para el cumpleaños de mi hija. Sí, Mm. pero armaron los grupos, ¿no? Te estuve preguntando en el canal quién quería hacer en compañía de la tarea y nadie ha dicho nada. Entonces me toca hacer el podcast solo. Eh, Sí, yo- pues como toque toca, eso pues, hay que hacerle. Sí, no es que sí. sí es complicado a distancia, es complicado. Aquí yo tengo una compañera, yo vivo en Girardot, y hay una compañera, inclusive es de la iglesia y todo. No, qué compliqué para encontrarnos aquí. Aquí que también todo es cerquita. Aquí uno caminando va de punta a punta de la ciudad, va uno Claro que sí. te digo yo, caminando tal vez en 2 horas, caminando, de punta a punta, y menos tal vez. Entonces es complicado encontrarse. Sí. Pero bueno, ahí estamos en la lucha. Buenas noches, compañeros, bendiciones. ¿Cómo estamos? Bueno, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, David. ¿Cómo están los reyes del podcast? Está bueno. Buenas noches, compañeros. Dios les bendiga. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches para todos. Buenas Buenas, noches, David. buenas, ¿qué tal? Noches. Buenas noches, Dios los bendiga.
¿Listos para el partido o qué? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, señora.
Bueno, me disculpo con ustedes, pero es que la clase se puso como interesante, entonces casi no puedo salir. Y yo ya tengo clase, y ellos una sola pregunta más. Y yo, bueno, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo van? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, Y por ahí vamos. me estaban preguntando que si había clase. Yo dije, no, eso fijo es por el partido. Todos están con un ojito acá y otro ojito, me imagino, por allá viendo el partido. No, Yo no. profe, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Hay que hilarse para no sufrir. Dice que ¡Gol! me imagino ahorita cantando alguno gol, todo emocionado por allá aplaudiendo. Hay que hilarse, hay que hilarse. Si no Sí, se sufre ajá. mucho. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, entonces, bueno, ya está ganando Colombia, ya está jugando Colombia. No sé si habrá comenzado, ya debe haber comenzado, no sé. Todos, ay, no, partido de Colombia, ¿qué es eso? ¿Qué es el fútbol? A mí no No, me profe, gusta. pero se acabó uno de las chicas, estaban jugando. ¿No era ¿Y quién ese? ganó? Creo que las chicas, Colombia. Qué bueno, o sea, les está yendo Estaba bien. contra México. Así estaban jugando con México, ganaron 1-0, ya clasificamos. Sí, no, sí, Bueno. de resto no sé más, profe. Luego, Bueno. Apenas me enteré, le cuento. Dime. comenzó el de mayores. Ok, listo. Ojalá ganemos. Eso, Pues sí. Eh, Listo, bueno, entonces, vamos a comenzar nuestra última clase. Quiero preguntarles cómo les fue con la lectura. profe, ¿Qué si me encontra- permite, comienzo. Dime. Si me permite, comienzo, que la clase pasada le pedí permiso, no pude estar en ella. Claro que sí. Feliz cumpleaños a tu hija nuevamente. Ok, gracias, profe. El, el, el tema de la doctora Sandra Milena Carabalí acerca de la teoría de la vejez, el envejecimiento, Ujú, realmente nos pone es a mirar algo que debiéramos ya saber, ujú, pero que a veces no ponemos en cuenta. Y cuando estaba leyendo los aspectos, por ejemplo, las teorías biológicas, cuando se ujú, cambian, se centran en los cambios moleculares, en las células, en lo genético, también ujú, en lo corporal. Entonces me ponía a pensar en mi papá, que era más alto que yo, y hoy en día mi papá se ha encorvado bastante, ya a sus 84 años, todavía camina y todo eso, pero hay cambios, y empezar a mirar lo que habla sobre las teorías teológicas, cómo impacta el comportamiento, sí, y los ajustes que se deben realizar en las personas mayores. Y eso nos corresponde a nosotros, no solamente, pienso que no solamente llevarlo a lo profesional, sino nos corresponde como familia, en el entorno social, porque habla de las teorías sociales, sí, que es el contexto social o cultural, pero cómo lo psicológico los impacta, el comportamiento en comunidad, la familia, los amigos, inclusive los programas de gobierno sobre el adulto mayor tienen un gran impacto sobre ellos, pero realmente pienso que cuando ella nos habla de esto, cuando a la medida que las personas envejecen, ellos pueden experimentar variaciones en su parte cognitiva, en la personalidad, en las emociones, la motivación puede cambiar para ellos, y pienso que es un factor muy importante para nosotros. Cuando ella habla también sobre lo terapéutico, nosotros hacemos parte de esa parte terapéutica, en donde nunca podemos dejar que ellos decaigan. Yo siempre digo, si tu papá, cuando mis amigos me hablan, dice, no, que mi mamá quiere esto, déjala, que quiere lavar los platos, déjala, acompáñala, si no puede sola, acompáñala, supervísala, que quiere barrer, no se lo quites, que quiere volar la ropa, que quiere hacer esto, no se lo quite, porque es que ellos, todo eso afecta a lo psicológico, lo corporal, lo social. Es un contexto mayor que creo que va por encima de nosotros, y a veces nosotros no supervisamos eso, que van a tener cambios corporales, que van a tener motivaciones, emociones, todo lo psicológico, en lo social, el entorno, cómo lo van a mirar los más jóvenes, cómo lo van a mirar los amigos, cómo se miran entre ellos. Entonces pienso que siempre es bueno ahondar en esto, y creo que esto no debiera ser de ahora, que debiera ser en la clase, sino que tenerlo como presente, porque nosotros vamos en ese camino. Gracias. ok,
Perfecto, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Juan Carlos, Sí, profe, dime. profe, Sí, te escucho. sí, profe, complementando lo que decía nuestro hermano Luis De Fernando Romero. comprender cómo Ay, nosotros mismos, como bien lo dijo el compañero de Tica, Siga, hermano, vamos para allá. tranquilo. creo que los dos tienen el micrófono abierto. Siga, siga, Juan Carlos. Bueno, gracias. Yo vivo con mi suegra y puedo dar el testimonio completito. ¿Ustedes escuchan? No, no, Ah, profe. No, profe, sí, creo que tiene problemas Se de le conexión. cortó la comunicación, de pronto el internet le está fallando. sí. Bueno, entonces si quieren, la persona que nos está hablando ahorita y esperamos a que él restablezca la conexión. Sí, sí, profe. Decía que complementando lo que decía nuestro hermano Luis Fernando, la autora allí expone varias teorías, ¿no? Desde la teoría biológica, la teoría Ujú. psicológica, las teorías sociales, y cada una de ellas pienso que pues, es un conjunto de cosas ciertas, ¿no? Decía allí que hay más de 300 teorías acerca del envejecimiento. Entonces, además que en alguna otra forma tienen razón en esos aspectos. Y como en la teoría biológica se veía la teoría de la mutación genética, de la mutación somática, el tema de los radicales libres, es decir, una serie de cosas que bien interesantes que desde el punto de vista científico a uno lo asombra, ¿cierto? Cómo viene esa etapa que algún día nos va a tocar a nosotros y que definitivamente tenemos que estar preparados. Yo pienso que sobre todo en la parte psicológica, muchas personas le tienen temor a la vejez. Muchas personas les hablan de vejez y ya con eso se enferman, ya con eso se ponen en un Te estado daño el pues día. de tensión y ese tipo de cosas. Entonces pienso que es una etapa de la vida que uno la tiene que vivir con libertad, que tiene que afrontarla, aceptarla y disfrutarla en todo el sentido de la palabra. Y cómo ver que desde la juventud uno puede llevar una vejez, porque uno no hace previsión de eso, ¿no? Uno cuando está joven se quiere, perdóname la expresión, comer el mundo en un solo bocado, Ujú. pero nunca piensa uno en la vejez, en cuidarse en las comidas, en cuidarse en no trasnochar, el alcohol, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que es una reflexión como también para los jóvenes de hoy en día, cómo enseñarlos a que un día van a llegar a esa etapa y que tienen que afrontarla de la mejor manera. Entonces pienso que es una preparación que debemos hacer, que debemos tener en cuenta desde ya para poder llegar a esa etapa y disfrutarla sobre todo, ¿no? Gracias, Tienes profe. toda la razón. Muchas, muchas gracias. Listo. Ahora sí, Juan Carlos. Creo que sí. ¿Sí? Sí, ¿Me oyen bien? sí. Ok. Bueno, dos cosas. Yo vivo con mi suegra y soy testigo de los cambios que hay. La chochez, la testarudez. Pero ¿quiénes son las personas encargadas de vivir eso? Ujú. Nosotros. O sea, y en este caso, pues yo, mi esposa y yo somos los que tenemos que vivir eso. El adulto, el adulto mayor, está en su cabeza en otro mundillo, ¿cierto? Donde él quiere lo que es el compañero, lavar, hacer las matas, volver a lavar. Bueno,
él no, es uno el que tiene la carga, entre comillas, de vivir esos cambios. Ellos los viven, pero nosotros los cargamos. Nosotros cargamos con todo eso. Aquí algunas veces me toca lavar la loza 3 veces porque ya lava sin jabón. Sí, entonces yo la dejo que lave su loza y yo ya sé que me toca hacer el ejercicio de lavarla nuevamente. Eh, Va a barrer, que deja, bueno, es una cosa, pero ella no tiene, pienso yo, la conciencia de que está haciendo mal o bien las cosas. Está haciendo y ya. Nosotros, los más jovencitos, sí tenemos que cargar con eso, porque cuando lleguemos allá, no viviremos como viejos, seremos despreciados como viejos o tratados como viejos. Si estamos de buenas, nos mandarán para algún buen sitio de retiro, ¿cierto? Un sitio bien chévere, en Fusagasugá, clima sabroso. Bueno. Si no estamos de buenas, pues quién sabe cómo será. Que los hijos nos hagan eso. Y decía Facundo Cabral, no, Alberto Cortés, la vejez está a la vuelta de la esquina. Y para terminar, una frase sencilla, una cosa sencilla de alguien colocó en una fiesta de cumpleaños en su aficha ahora que toman la foto ahí al lado de una frase, escribió esa persona que cumplía 60 años, escribió, y sin darme cuenta, 60. No nos dimos cuenta a qué hora llegamos a esa edad y no nos dimos cuenta a qué hora nos complicó la salud, nos complicó todo y se lo complicamos a los queridos que están aquí al lado, llámense hijos, yernos, sobrinos, lo que sea. La ventaja es que si hay dinero, eso está rodeado de sobrinos y de nietos. Si no hay dinero, pues no mucho. Gracias, profe. Tienes toda la razón. Nos movemos en dime cuánto tienes, dime cuánto vales, ¿no? Así somos. Ujú. Listo, muy bien. Lubdin, bueno, tú. Profe, buenas noches para todos. Eh, pues valorar la apreciación del hermano Hernando es muy cierto, el que uno desde la juventud debe prepararse para esa etapa de la vejez, ¿no? Y de eso hablan todas estas teorías. Bueno, las que se resaltan en el artículo y en otros artículos más que también uno puede leer, hacen mucho énfasis en ello, ¿no? En el cuidado, en la sana alimentación, en tratar de conservar la salud en todo aspecto. Y pues de referente ahorita a lo que decía el hermano Juan Carlos, pues yo me acordaba de otro artículo que estuve leyendo al respecto y es acerca del intercambio de roles de, de, del anciano. Y pues es difícil, ¿no? Porque es una etapa en la cual el ser obstinados, el ser tercos, el, el, el sentirse porque tienen la mayoría de edad, siempre siguen teniendo la razón en todo y que pueden hacer todo lo que hacían antes, ¿no? Entonces me surge esa inquietud también, y pues aprovechando que usted también nos puede, profe, nos puede ayudar en eso a entender, pues porque siempre en las familias va a existir uno, dos, tres ancianos de la familia y que estamos pasando todos por ese mismo proceso, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo encauzamos? ¿Cómo trabajamos con él? Algunos es muy fácil poder conversar con ellos y lo aceptan, otros es muy difícil, otros caen en la crisis, definitivamente es que no pueden, como decimos nosotros, levantar cabeza. Profe, ¿qué alternativas o de qué manera uno poder trabajar con ellos y hacerles caer en cuenta de que siguen siendo importantes, de que puede existir ese intercambio de roles, que aunque ya no pueden hacer lo mismo como lo hacían antes y no pueden hacer las mismas actividades, pero que siguen siendo útiles dentro del grupo familiar y dentro de la misma sociedad? ¿Cómo hacerlos sentir eso? ¿Cómo hacer de que ellos puedan percibirse de esa manera? Esa es una pregunta bastante interesante porque es que yo creo que es un fenómeno cultural. O sea, el punto no es, la pregunta no es cómo hacemos en este momento,
sino cómo nos formamos como sociedad y como cultura para tener ese respeto hacia el adulto mayor, porque es que no lo tenemos, es que no lo, o sea, como sociedad y como cultura occidental, eh, como tú muy bien lo decías, por ese intercambio de roles, aquí no lo valoramos. Por ejemplo, si comparamos, las comparaciones son odiosas pero necesarias en ocasiones, em, el simbolismo que tiene el adulto mayor en países de Oriente, ¿sí? Países asiáticos es un rol más de sabiduría. Es decir, cambias la fuerza física por una fuerza más mental y emocional. Entonces, de hecho, ellos son consultados para las decisiones importantes de la familia. Mira que eso hace que cuando tú eres apreciado y eres valorado, no tengas que desarrollar mecanismos de defensa, por ejemplo, como la terquedad, como la obstinación, porque sencillamente tienes un rol. Pero fíjate que acá intentamos, digo yo, no digo que en todas las familias, porque conozco familias maravillosas en donde la familia también gira alrededor de los adultos mayores, o sea, de los papás o de los abuelos. Pero en la mayoría, el adulto en Colombia o en Latinoamérica es considerado, perdónme la palabra, como una carga porque no supone una entrada económica y sí supone un gasto y eso es realmente triste. Yo tengo la experiencia desde enfermería, yo les conté que también soy enfermera, cuando trabajaba con los programas de adulto mayor de hipertensos y diabéticos. Y el relato constante de las personas es como, tengo que comer lo que diga mi hija porque si no se pone brava. Y no puedo comer o decirle que lo haga bajito de sal porque ya soy una carga. Y se siente. O sea, la sensación con la que va el adulto mayor a consultar es de carga. Como, como no puedo, no soy parte de, no se sienten parte de la familia. Y cuando tú no tienes o no te sientes parte de un grupo, viene la psicopatología. ¿Y cuál es cómo se manifiesta la psicopatología? O por la habilidad emocional, en ocasiones estás muy irritable y en otras ocasiones estás muy triste, o en ocasiones intentas mostrarte fuerte y por eso llevas la contraria. Y entonces trabajar desde esa dinámica implica es generar un cambio radical en la dinámica de la familia. ¿Qué piensan del adulto mayor? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿yo qué pienso de un adulto mayor? ¿Yo qué pienso de ese rol que desempeña? Yo creo que cuando comprende uno el impacto que eso tiene, de pronto uno empieza a cambiar el rol. Sin embargo, yo creo que es como cuando intentas rápidamente limpiar algo, pero no le echaste jabón, como decía ahorita el compañero, lo lava, pero no lo lava con jabón. Cuando intentamos decir por qué o cómo actúo yo, es porque realmente o yo como persona tengo que fortalecer esa conciencia de lo que implica el adulto mayor y luego como familia, porque es que no es una dinámica de uno solo, es la misma familia la que se contagia frente a cómo se comporta con el adulto mayor. Me haces acordar ahorita, perdón que me extienda con esto, de lo que el documental que les contaba la clase pasada de las zonas azules. Es maravilloso ver, solamente ver cómo se relacionan con los adultos, es decir, cómo juegan, cómo ríen. O sea, los espacios están más orientados al compartir con el otro, no a través de una pantalla ni una película. Pero fíjense que nosotros compartimos, vamos a ver una película, vamos a dar una vuelta a un parque, vamos a ir a un centro comercial. Si se dan cuenta, no queremos compartir con el otro, queremos ser un instrumento para tener algo en que entretenernos, pero no compartir con la otra persona, porque parece que nos cuesta muchísimo trabajo estar sentado con la otra persona sencillamente hablando. Siempre queremos tener un distractor y es un centro comercial, una película, una salida, un viaje, algo que me mantenga en otro lado, pero creyendo que estoy compartiendo contigo. Entonces, no sé si, obviamente no respondí tu pregunta, pero es como lo que me lleva a pensar frente a lo que me dices. Sí, profe. Sí, sí, usted tiene toda la razón y recuerdo ahora otro ejemplo que ponen en los artículos y es que muchas veces nuestros ancianos nos cuentan la misma historia cada vez que conversamos con ellos, pero es necesario que nosotros los escuchemos y esa es la forma en que nosotros les expresamos nuestro amor y nuestro respeto, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy, muy necesario. Ellos sienten esa necesidad. Y, y yo hago la pregunta porque
o sea, hago la pregunta también desde la otra cara de la moneda, ¿no? Ujú. Desde la posición de que entendemos la riqueza de tener un anciano al lado nuestro, de saber de que a pesar de que ellos puede que vayan perdiendo sus muchas habilidades cognitivas y todo esto, ellos, de cierta manera, sus frases y sus respuestas y sus reflexiones nos evocan a la reflexión y nos llevan a entender muchas cosas que tal vez por el afán de la vida y de la adultez como que no las tenemos en cuenta. Entonces yo, pues personalmente, eso sí, yo creo que aquí todos, ¿no? También por nuestros principios y nuestra fe, sabemos que en los ancianos hay sabiduría y, y pues hay mucho consejo y hay mucho respaldo de ellos, sobre todo, que uno cree que ellos no lo respaldan a uno y son los que más lo respaldan a uno a pesar de sus años. Es una cosa impresionante. Con las personas que uno puede contar son con ellos. Ujú. Ujú, muy bien. Edilson, cuéntanos. Sí, buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, te escucho. Ujú. Bueno, pues en la lectura pues me parece algo interesante, me hago para que ande un poquito más de luz, que resalta que pues la vejez es una etapa natural de la vida, ¿no? Es Ujú. algo que pues sucede y me parece interesante que los ancianos o los abuelos, las personas que van envejeciendo, dice que vuelven a ser como niños, ¿no? Y en la lectura dice que vuelven a ser muy dependientes de. Ujú. Pero entonces mi pregunta sería, ¿qué hace que esa persona se vuelva tan dependiente, ¿no? Aun cuando fue independiente, eh, ¿cómo efectúan o cómo hacen esa transición Transición. de independencia a dependencia de nuevo, ¿no? ¿Y qué tanto les afecta a ellos cuando de alguna manera, decía el hermano Juan Carlos, nosotros los más jóvenes les hacemos sentir esa dependencia, ¿no? O los obligamos o los llevamos a esa a esa dependencia? Y su merced, pues, tocaba un tema que me llamó bastante la atención y es algo que en los países de esta zona no valoramos, Ujú. y es la jubilación, ¿no? Y de hecho, pues, ha sido un tema de bastante estudio, es cuando una persona se jubila y técnicamente no encuentra algo más que hacer. Se dice que su, su cuerpo envejece mucho más rápido y aparecen algunas enfermedades. Entre ellas la más común creo que es azúcar en la sangre y la tensión alta, porque pues ya al jubilarse en ellos y no tener alguna opción de trabajo comienzan a sentirse inútiles y que no sirven pues para nada, y eso lleva a que eh, ciertas enfermedades florezcan y la, la vejez en este caso, o los achaques de la vejez vayan mucho más rápido. Me parecía pues interesante en ese aspecto. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, digamos con respecto a lo que tú decías inicialmente de la retroversión, y es decir, que los adultos mayores vuelven a ser como niños. Hay un neuropsicólogo muy renombrado que se llama Jordi Peña Casanova, que él empezó a hacer unos screening, que son unas pruebas rápidas para medir como el deterioro cognitivo después de ciertas edades o la funcionalidad. Y se dio cuenta que a medida que va pasando el tiempo, sí, sí tiende a haber un declive, pero no es que uno diga a los 50 ya soy, yo tengo un declive o a los 60 no. El declive viene después como en los 75 80 y va haciendo que el nivel de dependencia vaya aumentando porque como hay ese proceso de retroversión, es decir, que se podría comparar la edad mental con la de un niño, pues acordémonos de los niños cuando tienen dependencia. Entonces necesitan que los acompañen, están preguntando por todo, se exacerban ciertos patrones de carácter, como por ejemplo
cuando los niños hacen pataleta o cuando quieren tener la razón en todo. Entonces es una situación bastante complicada para, para manejar en algunas ocasiones, porque es que estamos teniendo un mismo comportamiento infantilizado en personas que son adultas. Entonces, digamos que si la familia no tiene preparación, también puede suponer un reto bastante importante, porque no se entiende por qué se comportan de esa forma. Y es realmente frustrante, ¿no? No es como que tú inicialmente vayas a poder manejarlo de la mejor manera, por eso hay orientación para las familias, digamos que en estos casos. Y con respecto a tu segunda pregunta, tú tenías otra pregunta, ¿sí? Yo dije, hay dos preguntas, pero no me acuerdo cuál fue la segunda. ¿O no? ¿O era solo una? Bueno, vamos a dejar ahí, pero muy bien. Vamos con Caterina. Buenas noches para todos. Buenas noches, Bueno, profe. ¿cómo Bueno, estás? haciendo la lectura pensaba en algo que de pronto más allá de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales de los que se habla en la de lectura, creo que está allí, latente, pero de pronto no tan detallado. Y, y pues yo creo que Yo, yo tengo una teoría y pienso que en todas las etapas de la vida del ser humano están todos estos factores que acabo de mencionar y que tú nos has enseñado, de lo que nos has hablado y de todas las lecturas que hemos visto, todos esos factores, pero también está la parte, digamos, yo siempre pensé que la adolescencia se prepara desde la niñez y creo que la vejez se prepara desde la adultez, en el sentido de, de que, insisto, están todos estos factores que son naturales para todos los seres humanos, pero también está la actitud de cada individuo. Por eso observamos, por ejemplo, la gimnasta de 94 años y bueno, y tantas otras personas que tienen una vejez, digamos, más saludable y más equilibrada en todos los aspectos. Entonces, yo creo que el envejecer saludablemente es un acto de rebeldía, porque realmente todos vivimos como inmersos en este sistema, en un sistema consumista, en un sistema en el que se vive con con una inmediatez cada vez más rigurosa, con un afán eh, y que ha sido como un afán asusado por el mismo sistema, porque realmente yo pienso que el afán de muchos es el poder tener mayor poder y otros dinero y otros dinero y poder, y la lucha o el afán de la gran mayoría es sencillamente poder sobrevivir. Entonces, debido a eso, sucede por ejemplo, en una consulta médica, que va la persona, yo también tengo familiares mayores, y entonces le dicen, no, pero usted tiene esto, tiene que consumir esto, y la persona, ni siquiera los ancianos, pero de los jóvenes, todos dicen, pues yo tengo que comer estos y estos alimentos, pero pues no los puedo comprar o no los puedo adquirir o demás. Eh, entonces, hay muchas cosas que están ahí en el sistema, por poner ese sencillo ejemplo, pero hay muchas cosas que están dadas ahí y que toca, digamos, como ser muy consciente y tomarse el tiempo y el esfuerzo, que en muchas personas es muy grande, para rebelarse contra ello y para poder asimilar todas estas conductas que son bienestar para mí y que van a redundar en una vejez más saludable. Entonces yo creo que uno empieza a envejecer desde que es un adulto, empieza a envejecer cuando se empieza a conformar, cuando empieza a asimilar ideas o sea, a olvidar sus propios o sea, sus ideales, digamos, o sencillamente no trabajó en sus ideales, sino que siempre ha querido estar satisfaciendo a los demás o cumpliendo las expectativas de
de un trabajo o de unos roles familiares o demás, como mencionaban, en los hogares hay muchos ancianos que son dejados de lado, que mientras son útiles, activos y funcionales, bien, pero ya después no. Entonces es uno mismo el que empieza como a aislarse por no estar actualizado, por no estar informado, por no trabajar, digamos, en uno mismo, en el hecho de cuidar su cuerpo, cuidar su mente, todas estas cosas que parecería que son naturales, así como el que tiene un carro le hace mantenimiento o el que tiene una casa también, pero que a veces el sistema, o sea, impone significa unos esfuerzos grandes para muchas personas. Entonces, es como esta lucha de pararse y dejar de, o sea, no conformarse, seguir teniendo retos. Y vuelvo y digo, esto se trabaja desde la adultez, ¿no? Em, cuando, cuando, por ejemplo, con todos estos cambios tecnológicos que han venido sucediendo, que cada vez son más rápidos, eh, hay personas que se quedan, o sea, hay personas que en este momento ni siquiera usan un celular, o de pronto que si usan alguno es los que llamamos las flechas solo para contestar, o que si llegan a usar uno inteligente no quieren ir más allá. Hay personas, yo conozco personas que dicen, no, yo no sé usar el cajero, o sea, y se niegan la posibilidad de aprender. Y así en muchas áreas, como en la manera de pensar. Uno a veces digamos, puede creer que su manera de pensar es esa y yo tengo la razón y yo pienso así y nunca se abre a los demás, nunca abre la mente a escuchar otras cosas. Así de pronto uno realmente tenga la razón, pero siempre se enriquece, se crece y creo yo que se deja de envejecer tan rápidamente cuando uno está reconociendo la otredad, cuando uno está reconociendo el potencial que uno tiene durante toda su vida y cuando reconoce que la vejez es una etapa en la que uno ha acumulado mucha experiencia y mucha sabiduría y debe ser una persona apetecible para muchos otros. Entonces es eso, cuando uno se deja, se olvida, se deja, y creo que al final todos estos casos es porque ya es el resultado de los 70 los 60 no sé, pero de un proceso que entiendo yo que empieza en la adultez. Sí, tienes toda la razón, todo se cultiva desde mucho antes de que llegue, porque si no, no hay cosecha. Ujú. Rubén Darío, cuéntame. Profe, analizando cierto la lectura y de las clases que hemos venido teniendo, eh, yo digo, no tanto los años acaban al ser humano, ¿cierto? A uno, sino todo está en la parte alimenticia, ¿cierto? Lo otro también son las enfermedades, ¿cierto? Las enfermedades son las que están acabando hoy el cuerpo, el ser humano, su salud. En sí, hoy hay personas de 60 años, de 50 años, 40 años, ¿cierto? Ya se ven, mejor dicho, unas personas muy avanzadas, muy acabaditas, pero son las enfermedades. Otros señores que uno tienen 80 y 85, 90 años, y son personas que están robustas. Todo de ese tiempo, de esa era, no es comparable a nuestra era, ¿cierto? Por lo mucho que se ha fermentado tantas cosas químicos, yo siempre digo los químicos, los cambios de la alimentación, todo eso ha llevado el organismo del ser humano un poco más a acabarse y durar menos. Tienes toda la razón. Y pues realmente son muchas cosas y muchos factores los que influyen. Ujú. Dairo, cuéntame. ¿Se me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, soy de un contexto campesino. Tengo 43 años y todavía tengo la imagen. Todavía uno encuentra señores
en nuestro contexto, digámoslo así, eh, que se ven robustos, creo que fueron las personas que gozaron de un medio ambiente más limpio, más que les brindaba, en este caso que les aportaba pues al cuerpo y todo eso. Sin embargo, hoy por hoy uno ve que se hacen las mismas labores del campo, pero uno siente también y uno puede percibir que el cuerpo de las personas, que aunque son bastante jóvenes, eh, lo que uno alcanza a percibir y lo que ellos manifiestan es que se sienten cansados, se sienten agotados, cosas que no se veían unos años atrás. Entonces, eso es como la señal de que algo está pasando, de que han habido cambios en la parte medioambiental y que eso de alguna manera repercute en la salud humana. Yo tengo el abuelo, mi abuelo tiene mm, casi 90 años y todavía pues tiene la mente lúcida. Tiene problemas de salud ya pues como dentro de lo normal, pero son de esos, de los antiguos y uno se da cuenta los cambios que han habido y cómo hoy los cuerpos están siendo vulnerables ante tantos peligros medioambientales. Entonces, creo que una de las causas también de todos estos problemas de salud es también todos los cambios que se han dado en nuestro medio ambiente. Pude ver el video y uno se cuenta de lo que estaban en las, ¿cómo es que se le llaman? Las zonas azules, ¿cómo es? Bueno, Sí. de las señoras que las iban a visitar y, y cómo se ve, cómo se refleja la buena salud. De todas maneras, hay un cambio bastante drástico. Gracias, gracias, compañero. Bueno, muchas gracias a ti por la intervención. Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. Por favor, me cuentan si la están viendo en este momento. Sí, ¿Sí? Sí, señor. profe. Sí, señora, se Listo, ve. perfecto. Entonces, voy aquí a intentar ponerla. Listo, entonces hoy vamos a hablar de esas actividades cognitivas y físicas en la edad adulta y cuáles son esos factores que pueden influir, como muy bien ustedes lo decían, en esos cambios abruptos que tenemos durante la vejez. Si llego a ir un poco rápido o si no me estoy haciendo entender, por favor, siéntanse en total libertad de interrumpir. ¿Cambió la diapositiva? ¿No? Ahí. Sí, profe. A ver, sí, profe. Listo, entonces, aunque esta diapositiva está llena de texto, simplemente me voy a enfocar en algunas de las teorías que de una u otra forma voy a ir utilizando a lo largo de la presentación para mostrarles algunos aspectos importantes durante el envejecimiento. Entonces, dentro de las teorías del desarrollo y el envejecimiento, podemos ver que está la teoría de la discontinuidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que un cambio abrupto, ¿cierto? En esa transición de adulto a adulto mayor ocurre y puede exacerbar algunos cambios importantes en el cuerpo. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en uno de mis primeros trabajos de estar con pacientes de enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, demencia frontotemporal y Parkinson. Y una de las hipótesis que trabajaba el director del instituto es que si cuando tú ibas entrando a la adultez mayor tenías un impacto emocional muy fuerte, esto podría detonar la acumulación de proteínas y posteriormente desarrollar algún tipo de neurodegenerativa. Y él basaba su hipótesis en, por ejemplo, la mayoría de los que estaban institucionalizados y teníamos gente, pues, con unas condiciones socioeconómicas bastante amables.
Por ejemplo, tuvimos a la primera filósofa de Colombia, que era la señora Leonor de la Universidad de La Sabana. Teníamos a un presidente de Colciencias, tuvimos a muchos senadores, magistrados. Y cuando uno analizaba qué había pasado para que se detonaran estas neurodegenerativas, por ejemplo, muchos se habían pensionado, otros, obviamente sus hijos habían salido del país, ya no tenían tanto contacto y habían perdido a su esposo o a su esposa. En otro vimos que los síntomas empezaron a aparecer luego del secuestro de una de sus hijas, eso fue un senador. Entonces, miren que en esta población sí era muy consistente el hecho de un cambio emocional muy abrupto que hizo que hubiese un cambio, sobre todo a nivel cognitivo, en estas personas. Eso se ajusta mucho a la teoría de la discontinuidad. Ahora pasando un poco al proceso psicológico del envejecimiento, entonces vamos a ver que hay unas teorías que evalúan esos cambios de memoria y aprendizaje, así como en la toma de decisiones. Los cambios que realmente uno ve en términos neuropsicológicos que ocurren aparecen, deberían aparecer, pero no en gran medida después de los 75, 80 años. Antes no. Como les decía, si uno empieza a tener problemas de memoria a los 50, 55, 60, lo que estaríamos viendo es un proceso atencional o un cambio que no debería estar ahí y hay que prestarle mucha atención porque no tendría por qué a esa edad tener un cambio de memoria tan importante. Otro aspecto que lo toqué en la teoría de la discontinuidad y habla básicamente de esa regulación emocional. Se sabe que el envejecimiento trae consigo unas dinámicas importantes como esa pérdida de la autonomía, esa pérdida del poder adquisitivo, esa pérdida de la autoridad que se tenía. Y eso puede hacer que si yo no sé manejar esas emociones que van emergiendo, pues lógicamente pueda llegar a repercutir sobre mi proceso cognitivo, la forma en que interpreto la realidad y la forma en que me relaciono con aquellos que me rodean. Otro aspecto importante dentro de estos procesos psicológicos del envejecimiento es la personalidad. Entonces, hay algunos estudios que nos muestran que algunos rasgos de la personalidad se exacerban. Por ejemplo, si yo era autoritario, pues voy a ser más autoritaria y más terca. Si yo era, no sé, más extrovertida, eso también se puede exacerbar durante la etapa del envejecimiento. Les ofrezco disculpas, estoy un poquito dispónica, es que hoy he hablado muchísimo. Esta ya es como la quinta clase de conferencia, entonces ya estoy un poquito agotada. La tercera sería la etapa de la resiliencia en el envejecimiento. Entonces, aquí una teoría muy importante nos dice que ese análisis, y va muy de la mano con lo que nos decía la compañera Catherine, y es que también depende de cómo yo observo esta etapa de la vida, ¿cierto? Yo puedo alimentarla desde lo negativo y también desde lo positivo. Entonces, esa teoría del control percibido nos dice que cada persona, dependiendo de cómo perciba o analice su envejecimiento, va a tener o más vitalidad o menos vitalidad. Si yo percibo la etapa del envejecimiento como amenazante, va a tener menos vitalidad. Si yo la percibo como una continuidad, una etapa de la vida más, voy a tener mucha más energía para desempeñarme en función de. Y vienen otras teorías que hablan de la importancia de las relaciones sociales. Entonces, miren que esto va muy de la mano con la jubilación. Muchas personas dicen, bueno, me voy a jubilar, estoy cansada de trabajar, X, Y, Z. Pero resulta que el trabajo no es solamente una fuente monetaria, sino el trabajo tiene un impacto relacional y socioemocional muy importante, porque me permite estar en contacto con otras personas, me permite sentirme importante. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo pierdo esa ventana de interacción con otras personas y estoy en mi casa descansando, los primeros días maravilloso, pero a medida que pasan los días me doy cuenta que me estoy aislando y que tengo menos interacción con las personas. Entonces esto influye emocionalmente en cómo me percibo y cómo me relaciono con el otro.
Y básicamente la teoría de la soledad nos indica que esa sensación percibida de aislamiento y de soledad va a afectar directamente la salud mental de las personas. Entre más solo me sienta, más fácilmente puedo empezar a desarrollar un trastorno mental. Pero aquí hay que hacer énfasis en algo. Y es que creo que yo ya les había mencionado que la salud mental depende de mis habilidades de afrontamiento y los eventos estresantes. Entonces, si yo durante mi infancia, adolescencia y adultez desarrollé buenas habilidades de afrontamiento, esto va a hacer que si en la adultez yo tengo muchos eventos estresantes, tenga mayores habilidades de afrontamiento y yo no me descompense tan fácil. Pero si yo durante todos los anteriores ciclos he tenido muchas variaciones en mi salud mental, esto hace que yo no cuente con muchas habilidades de afrontamiento. Luego entonces, cuando yo llegue a la adultez, realmente no cuente con muchas herramientas y me pueda de una u otra forma deteriorar en términos en la esfera socioemocional más fácilmente. Entonces también todo depende, si ven, de esa cultivación, como decían los compañeros, que yo haya hecho a lo largo de toda mi vida y también del conocimiento que tenga al respecto. Y ya para finalizar esta diapositiva, las teorías del envejecimiento exitoso nos dicen que sí hay personas que pueden desarrollar un envejecimiento exitoso y depende necesariamente de cómo me percibo y cómo manejo mis emociones y sobre todo la visión que tengo de lo que es la adultez. Nuevamente va muy de la mano con un proceso psicológico. Si yo lo percibo como amenazante, no hay la más mínima posibilidad de que yo tenga un envejecimiento exitoso. Por el contrario, si lo percibo con una perspectiva un poco más amable y tengo a mi alrededor personas que me lo hacen saber, pues voy a tener una mayor posibilidad de envejecimiento exitoso. Y está dentro de estas las teorías de la participación. ¿Y esto qué implica? Que entre más actividades yo tenga para participar y en donde más pueda ayudar a otros, mayor capacidad de resiliente y digamos que mayores recursos voy a poder desarrollar para enfrentarme a esta etapa de la vida. Esas son algunas teorías. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay mucha investigación al respecto donde nos muestran los distintos efectos que tiene, por ejemplo, la actividad física sobre la cognición en adultos mayores. Y la cognición está determinada por la sustancia gris, que son neuronas. Entonces, este estudio, por ejemplo, se hizo en 45 personas que manifestaban tener una salud estable. La edad media de estas personas era entre 72 y 75 años y les empezaron a hacer resonancias magnéticas funcionales que lo que querían ver era básicamente cómo se activaban distintas áreas del cerebro ante las tareas que se les estaban proporcionando. ¿Y que encontraron? Curiosamente uno diría 72 años, no, ya debe tener problemas de memoria, porque si nos quejamos a los 50, a los 72 ya tenemos problemas de memoria. Pero por eso les digo que no, que si yo tengo un envejecimiento exitoso, no tendría por qué tener problemas de memoria ni problemas de atención. Si practico, por ejemplo, actividad física de una forma regular. Lo que encontraron en este estudio básicamente es que si yo tengo una actividad física de moderada a intensa, 2 o 3 veces a la semana, yo voy a tener un fortalecimiento de mi corteza prefrontal, que es esta área del cerebro que me permite tomar decisiones, formular problemas, tener control inhibitorio. Y también va a fortalecer la corteza temporal, que es la corteza encargada de la memoria reciente. Pero adicionalmente lo que mostraron es que estas personas que percibían salud estable, pues tenían una mayor regulación de su corteza insular. ¿Y de qué se encarga la corteza insular? Del control de las emociones. Entonces, miren que todo esto que yo les he estado contando a lo largo del curso, pero también en la anterior diapositiva, de ese control emocional, influye directamente en el procesamiento de información. Es decir, las emociones, el control emocional, no solamente nos habla de salud psicológica o de la esfera psicosocial,
sino también nos está hablando de una conservación de la sustancia gris para la preservación de toma de decisiones. Y adicionalmente, miren que hay algo muy importante y es la corteza motora. ¿Esto qué implica? Que al tener una mayor regulación de los movimientos, es decir, al no perder la destreza motora para caminar, para hacer las actividades que hago diariamente o para desenvolverme en entornos concretos, pues si yo no lo pierdo, si yo lo conservo, voy a mejorar mi capacidad cognitiva. Nuevamente volvemos al mismo punto. La masa muscular me va a ayudar a preservar la cognición porque me ayuda a preservar el movimiento. Y al preservar el movimiento, yo voy a ser una persona más activa. En síntesis, ¿esto qué implica? Si yo quiero tener un envejecimiento exitoso, tengo que ser una persona activa, hacer ejercicio, moverme, no quedarme quieta. De hecho, se sabe que una persona que esté en cama, es decir, que no se mueva, está quitándose años de vida. Creo que por cada día o por cada semana, creo que es como un año de vida. Algo así es como la correlación que han encontrado varios estudios. Es decir, entre más tiempo yo pase acostada, menos probabilidad de recuperación voy a tener y más alteraciones cognitivas voy a presentar. Entonces, miren lo importante que es tener en cuenta que el declive cognitivo, es decir, que yo tenga esos problemas de memoria, tendría que venir después de los 75 años, casi 80 años. Y si he sido una persona activa, pues voy a tener una reserva mucho, mucho más amplia. Entonces, dicho lo anterior, vamos a ver que muchos estudios longitudinales y también transversales, que es un estudio transversal. Un estudio transversal es aquellos que se toman en un único momento. Yo voy a medir algo una sola vez, pero los estudios longitudinales lo que hacen es hacer varias mediciones en diferentes partes del tiempo a esta misma población. Y lo que han encontrado es que aquellas poblaciones adultas mayores que tienen un envejecimiento exitoso tienen algo en común y es que comen de 2 a 5 porciones de vegetales, comen entre 4 a 5 porciones de pescados, consumen cereales, frutas y sobre todo tienen en común que las verduras que consumen tienen más correlación con hojas verdes y brillantes. Entonces los alimentos que tengan colores intensos van a mejorar a largo plazo también nuestro rendimiento cognitivo. Miren qué importante es la alimentación acá. Entonces, ¿qué han encontrado? Que a mayor exceso de peso, yo voy a tener peor rendimiento académico, es decir, voy a tener más problemas para consolidar la información. Pero no crean que el exceso de peso tiene que ver con que yo me vea robusta, no, porque yo me puedo ver delgada, pero si tengo altos depósitos de grasa, ¿cierto? Sobre todo en el abdomen, voy a tener, en primer lugar, mayor riesgo cardiovascular, pero en segundo lugar, voy a tener una alteración en la forma en que proceso la información. Entonces, miren que esto no es una cuestión de estética, no es que hagamos actividad o intentemos reducir nuestros niveles de grasa solamente porque nos quede bien una camisa o porque tenemos un evento, no. La reducción de grasa en el cuerpo tiene que ver con una función mucho más adaptativa y es la preservación de nuestras neuronas a largo plazo. Otro aspecto súper importante es que en esta población de este estudio que les estoy contando, el aumento de consumo de omega 3 se correlacionó, es decir, se pudo hacer la relación con eventos de señalización intercelular. ¿Esto qué implica? Que fortalecieron las conexiones cerebrales por el aumento en el consumo de omega 3. Y otro aspecto es que esta misma población tenía niveles bajos en el consumo de azúcares, en el consumo de grasas y comidas altas en calorías. Entonces, miren, que es lo que hemos dicho, lo que ustedes saben por intuición, o sea, lo que todos hemos dicho intuitivamente, desafortunadamente parece que lo tenemos que correlacionar o comprobar con un estudio para que tenga más peso, pero es lo que sencillamente nos decían que hiciéramos antes. No coma tanta comida chatarra, no coma tantas cosas dulces y no se coman las cosas fritas y trate de comer más verduras y pescado. Básicamente, eso es lo que preserva. Por eso, cuando ustedes dicen
que las generaciones, decía el compañero Dairo, que el familiar tiene algunas enfermedades, pero tiene un cuerpo robusto, es porque ellos son bien alimentados. Ellos son personas activas, se levantan temprano, hacen sus cosas, se están moviendo todo el tiempo. Nosotros somos una generación muy sedentaria y muy mal alimentada. Entonces vamos a tener unas consecuencias un poco más graves que los adultos de este momento. ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender o los estoy ya aburriendo o estoy hablando muy rápido? No, profe, está bien. No, profe, sí, señora. Excelente, señor. Nunca Listo, nos Muy aburrimos. bien. listo. Entonces, miren que aquí viene un aspecto súper importante y nos vamos a ir ya un poco de forma más particular y es la microbiota. ¿Y qué es la microbiota? Básicamente es como toda una población de microorganismos que nosotros tenemos en nuestro estómago, en nuestro intestino, perdón, y que lo que van a hacer son dos cosas fundamentales. Primero, absorber los nutrientes de los alimentos para que luego puedan ser distribuidos en todos los órganos del cuerpo, o por el contrario, empiecen a destruir los nutrientes de los alimentos para alimentarse en ellos y que nosotros no recibamos nada. Ese básicamente es como la función de la microbiota. Nosotros tenemos en nuestros intestinos más o menos una población superior a 100.000 millones de bacterias. De hecho, cuando uno empieza a ver en las propagandas de Alpina que tome Yox o que tomes este yogur para fortalecer la flora intestinal, pues estamos viendo que ellos tienen muy presente que lo que se quiere es fortalecer la microbiota buena y reducir la microbiota mala. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos alimentamos mal, cuando nosotros vivimos llenos de estrés, cuando tenemos bajas habilidades de afrontamiento, la microbiota también se altera. Y cuando tenemos alterada la microbiota, aparece la disbiosis, que yo creo que si a nosotros, a todos, nos analizaran en este momento nuestra microbiota, todos tendríamos disbiosis. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a polución y de hecho la polución, es decir, la contaminación del aire, acabo de salir un artículo hace como 3 días en donde se dieron cuenta que en los lugares o en los países donde había más contaminación ambiental, vamos a tener una reducción más rápida del volumen cerebral, es decir, vamos a dañar el cerebro más fácilmente. Y si se daña el cerebro es porque de base ya está dañada la microbiota. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos más o menos 4.000 especies asociadas al intestino humano, ¿cierto? De estos, 1.500 a 400 son únicas de cada uno de nosotros. Es decir, si a todos nos analizaran la microbiota, yo tendría 400 familias de microbios solamente de Diana, exclusivas, pero el resto las vamos a compartir. Y nosotros vamos a ver que dentro de estas 400 únicas por el individuo, la mayoría son patógenas, es decir, las hemos construido a partir de malos hábitos alimenticios y de la exposición a eventos contaminantes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Resulta, me toca estarlas cambiando ahí para que ustedes las puedan ver. Nosotros tenemos dos grandes familias, las firmicutes y los bacteridates. Los firmicutes va a ser como esta familia que va a estar muy presente en diferentes etapas de nuestro ciclo vital y que se asume que nos protegería, que es la que va a absorber los nutrientes para que vayan a diferentes partes del cuerpo. Y los bacteridates están compitiendo a la mano con los firmicutes para robarse los nutrientes de esos alimentos y alimentarse y crecer. De hecho, cuando le roban el alimento a los firmicutes, los bacteridates van creciendo y la familia firmicutes se va eliminando. Entonces, ¿qué sucede? Miren que aquí en esta diapositiva que tengo más adelante, bueno, ya les voy a mostrar. Ahí me perdí acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos campos que ustedes están viendo acá, estas gráficas,
lo que nos muestran son como las diferentes familias que podemos encontrar en los intestinos, tanto de los adultos como de los adolescentes. Y encontramos lactobacillus, que son los firmicutes, los que encontramos en el yogur que dice consuma yox para que fortalezca su barrera intestinal. Esos son los lactobacillus. Pero también tenemos los bacteridates, dentro de los que tenemos los Prectobelas y los Bacteroidees, que básicamente son unas subfamilias que afectan muchísimo la alimentación. Y tenemos los Actinobacter, dentro de los que tenemos los Bifidobacterium, que son básicamente otra familia, que no son tan peligrosos como los bacteridates. No quiero satanizar a los bacteridates porque también son necesarios, pero cuando nos alimentamos mal, perdón, y ellos empiezan a crecer, son los responsables de que no absorbamos nutrientes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mis patrones alimenticios a lo largo de la vida son los que van a definir mi microbiota. Y un error, un craso error, por ejemplo, es creer que si yo ahora me empiezo a alimentar con yolks, voy a fortalecer mi sistema o mi barrera intestinal. No, ¿por qué no lo puedo hacer de esa manera? Primero, porque como les he dicho siempre, un nutricionista es el que debe empezar de acuerdo al comportamiento intestinal que tengo y de acuerdo a mis hábitos alimenticios, el que debe estimar cuál sería el mecanismo de desintoxicación que yo debo tener. De hecho, necesito desinflamar el cuerpo para ahí sí empezar a recobrar la flora intestinal. Porque si yo solamente empiezo a tomar yox porque es que quiero recobrarlo, no estoy haciendo nada porque ya tengo una familia muy grande de bacteroidetes que lo que va a hacer es tomar ese alimento y no va a fortalecer a la primera familia que son los firmicutes. Entonces miren que esto lleva un proceso bastante riguroso y lo primero en ese sentido sería desinflamar mi cuerpo. ¿Con qué? Con, por ejemplo, estos, se me olvidan, estos que uno fermenta, ay, se me olvidó el nombre. Pero bueno, si me acuerdo a lo largo de la presentación, les digo. ¿Los vacilos? Sí, los lactobacilos, pues, los bacilos que harían como que se fermente la leche y cuando yo empiezo a desintoxicarme, ahí sí puedo empezar a fortalecer la flora intestinal. El Ese sería kefir, como, dime, el el kefir. kefir. Ujú, muy bien, sí, ese sería uno por el que yo debería empezar, pero guiado por un nutricionista. Y porque esto es importante, no es como que, ay, quiero alimentarme porque bien, porque quiero estar a la moda. No. Lo que pasa es que ahorita, como vamos a ver, una mala alimentación y una alteración en la flora microbiana se ha relacionado con muchísimas enfermedades. Entonces, aquí vamos a empezar. ¿Cuáles son las funciones de esa microbiota? Entonces, mire, primero va a ser que participe en la síntesis de vitaminas y va a ayudarnos a la absorción de varios minerales como calcio, magnesio, fósforo, hierro. Es decir, nos va a ayudar con la prevención de anemias, con la prevención de osteoporosis, con la prevención de alteraciones en el hipocampo, problemas de memoria, porque la memoria también se fortalece con estos oligoelementos. Por otro lado, miren que esa capacidad de la microbiota va a hacer que yo degrade compuestos tóxicos y que también ayude a eliminar sustancias carcinógenas o mutagénicas. Es decir, el aumento del cáncer en nuestros tiempos también está íntimamente relacionado con una mala microbiota. O sea, no nos debemos ir tan lejos. ¿Por qué hay tanto cáncer? Porque nos alimentamos pésimamente. Y cuando yo tengo la acumulación de esa microbiota, por ejemplo, de los bacteridates, que es esa que me hace daño, yo voy a hacer que se formen más fácilmente metabolitos más tóxicos que los originales en el cuerpo, lo cual va a hacer que yo me enferme mucho más fácilmente de cualquier cosa. Entonces, miren que la alimentación no es solamente decir estoy gordito o no estoy gordito, sino también qué voy a desarrollar o qué enfermedad voy a desarrollar a largo plazo. Esta es simplemente una imagen en donde quiero mostrarles cómo la microbiota cambia a lo largo de nuestra vida. Entonces, miren que en el recién nacido,
voy a tener una población de firmicutes, de bacteroidetes y de los actinobacterias y también de las proteobacterias. Entonces están como, digamos que, distribuidas de forma homogénea. Pero miren que cuando el niño solo consume leche de fórmula, es decir, cuando la mamita no lo puede alimentar, se favorece más la producción de proteobacterias y de bacteridates que del mismo firmicutes. Es decir, si el niño no es amamantado con leche materna, de entrada ya va a tener una alteración de la microbiota. Y si de entrada yo ya tengo una alteración en la microbiota, todo puede pasar más adelante. Pero miren que cuando el niño es alimentado con leche materna, se empieza a favorecer. No sé si están viendo abajo, ay, yo intento aquí cómo seleccionarlo. Aquí en esta, cuando el niño es alimentado con leche materna, la cantidad de firmicutes es muy superior, por ejemplo, a los bacteridetes. Por eso les digo que no es que los bacteridetes sean malos, no, porque tienen una función específica, pero cuando crecen más que los firmicutes ya se convierten en potencialmente peligrosos. Entonces, miren que ya cuando el niño empieza a consumir comida sólida, la, la capa de firmicutes va muy de la mano con bacteridetes, están los dos trabajando juiciosamente. ¿Qué pasa cuando un niño, un infante, por ejemplo, empieza a consumir antibióticos a temprana edad? Ustedes están viendo que yo selecciono, que yo hago la pinza con, ¿no? Ah, yo aquí, espérenme un segundo. Acá. Entonces, es que no me deja, bueno, aquí, cuando el niño está tomando antibióticos, no sé si alcanzan a verlo, si se dan cuenta, la población rosadita, que es la de Firmicutes, se reduce. No sé si están viendo, es que no sé, ay, cómo escribir acá. No pude. Ay, me asusté. Espérame a ver si yo puedo escribir, no sé aquí qué hacer. Espérame un segundo, porque quiero como seleccionarles un poco. Aquí, por ejemplo, acá. Ahí el que acabé de señalar con esa bolita, ¿sí lo ven? ¿Sí? Este es un niño que ha consumido muchos antibióticos a temprana edad. Entonces, si se dan cuenta, los bacteridates crecen un montón y los firmicutes se reducen. Es decir, este niño de entrada ya no va a tener la misma absorción de nutrientes comparado con un niño que no consume antibióticos. Miren aquí en malnutrición, la que acabé de señalar. En malnutrición, ¿qué creció? Creció mucho las proteobacterias y están muy por encima nuevamente de los firmicutes, es decir, este niño no va a tener una absorción de alimentos. Ahora imagínense estos niños que tenemos que solo reciben el refrigerio de los colegios, el almuerzo de los colegios. O sea, ya ahí de entrada hay una desventaja muy grande con respecto a otros niños. Miren aquí en los adultos, por ejemplo, que tienen una buena salud. Miren que entonces la cantidad de firmicutes es muy superior a la cantidad de bacteridates. Entonces, una salud física y una salud mental viene directamente relacionada con la población bacterial que yo tenga, con la microbiota que yo tenga en mi estómago. Miren, en obesidad hay una buena población de firmicutes porque puede llegar a tener consumo de alimentos variado, pero está empezando a crecer sustancialmente los bacteridates. Y miren, en un adulto que sea bien alimentado, ¿cierto? Aquí estamos hablando de alguien que esté consumiendo alimentos de forma adecuada. Entonces, una persona que tenga más de 100 años puede llegar a tener mayor población de firmicutes, de 65 a 80, mayor población de firmicutes. Esto es personas que sean bien alimentadas. Si no, pues ustedes saben que se va a invertir los bacteridates, van a estar ahí presentes haciendo su daño. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles serían luego entonces las funciones de la microbiota intestinal para todos nosotros? Primero, metabolizar y fermentar sales, generar inmunomodulación, es decir, si yo tengo una buena microbiota, voy a tener una mejor respuesta de mi sistema inmunológico. O sea, me va a responder cuando tenga que responder.
Vamos a tener una mayor resistencia a la colonización, o sea, que vengan otras especies de microbios a hacerme daño, no, vamos a tener una mayor barrera protectora y voy a tener un mejor trofismo y tránsito intestinal, es decir, si yo tengo una buena flora intestinal, no voy a sufrir del síndrome de colon irritable. Por eso luego entonces, ¿por qué creen que hoy en día todos estamos enfermos del colon? Porque estamos muy mal alimentados. Y si esto pasa, ¿qué es lo que hemos encontrado? Entonces, cuando yo tengo disbiosis, es decir, cuando tengo, como ven en la imagen, un intestino contaminado, un intestino enfermo, eso sería la disbiosis, voy a tener muchas presencias de patógenos, voy a tener inestabilidad y resistencia a muchos antibióticos y también resistencia a muchas bacterias. Voy a reducir la diversidad de poblaciones microbianas en mi organismo y voy a disminuir la calidad de esos microorganismos, es decir, en vez de ayudarme, van a empezar a lastimarme. Voy a tener cambios en el volumen de las heces y la consistencia. De hecho, recuerden que uno de los cánceres más agresivos que tenemos actualmente es el cáncer de colon. Si a ti te diagnostican con cáncer de colon, ya en fases medias o terminales, es muy complicado el tratamiento, porque pues el intestino es parte fundamental del funcionamiento general del cuerpo. Voy a tener problemas biliares y voy a tener también problemas de fermentación, lo que va a hacer que se acumulen toxinas en mi cuerpo y pues que me esté contaminando a todas luces. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estoy yendo muy rápido? Profe, vamos bien. Está bien, Listo. profe, está bien. Listo. Entonces, miren aquí, lo que quiero mostrarles un poquito es como las consecuencias, pues, de esas alteraciones en la microbiota. Entonces, ¿qué podemos tener? Primero, enfermedades inflamatorias en todo el cuerpo. Entonces, si yo tengo inflamado el sistema inmunológico, puedo empezar a desarrollar enfermedades autoinmunes. Si yo tengo inflamado el sistema inmunológico, puedo alterar mi sistema endocrino. Y si altero mi sistema endocrino, altero mi salud física y mi salud mental, porque eso está relacionado con la aparición de enfermedades como la depresión, hasta la esquizofrenia. Puedo desarrollar cáncer fácilmente también, en donde quieran. Enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el hipotiroidismo. También puedo empezar a tener alteraciones de la conducta y de la personalidad. Así que antes de empezar a buscar causas así muy grandes en las personas cuando desarrollan depresión o ansiedad, yo creo que todos deberíamos preguntarnos si es cómo estamos comiendo. Esa es la primera pregunta. ¿Usted cómo se está alimentando? Y si cambiamos ese primer régimen alimenticio que llevamos, en primer lugar, perdón, seguramente nuestro estado emocional también va a cambiar. También vamos a ver que podemos desarrollar más fácilmente alergias, dislipidemia, esteatosis, hipertensión y podemos empezar a aumentar la grasa acumulada en diferentes partes del cuerpo. Por eso nos engordamos más fácil, porque tenemos un mal metabolismo y esto depende de la microbiota. Entonces miren que aquí está un hígado en donde vemos que si está de forma correcta, pues está funcionando bien. Si tenemos grasas acumuladas, por ejemplo, empezamos a tener errores del metabolismo, luego podemos empezar a desarrollar fibrosis o endurecimiento de este órgano y luego podemos desarrollar cáncer. Y todo esto depende, esta imagen es muy diciente, ya que nos muestra esa transición en donde simplemente por una alteración de la microbiota podemos empezar a desarrollar enfermedades tan graves como el cáncer. Y si eso nos pasa a nivel de las células del cuerpo o de las células de la cabeza para abajo, pues imagínense lo que eso puede hacer en nuestro cerebro. Y ya lo vamos a ver. Entonces, este estudio del 2016 de la revista Physiology que nos muestra que
la alteración en los procesos de la microbiota generan obesidad, resistencia a la insulina, que es lo que nos genera la diabetes, y también que empieza a activarnos a niveles muy pequeños, a niveles muy celulares, perdón, empezando a generar procesos inflamatorios. Es decir, que nuestro sistema inmunológico se deprima, nos enfermemos más fácil de cualquier virus, con cualquier bacteria, resultemos con alergias por cualquier cosa, resultemos con alteraciones en la piel fácilmente, que hasta el agua nos haga daño. Entonces es porque nuestras barreras protectoras están totalmente desinhibidas, están inflamadas. Y ahora, este estudio aquí que les comparto estaban estudiando, por ejemplo, las alteraciones en la microbiota en desórdenes fisiológicos y también del neurodesarrollo. Entonces, lo que encontraron en estos estudios básicamente es que si yo tengo alterada la microbiota desde temprana edad, como veíamos en el niño, en donde no haya sido alimentado por leche materna, sino por leche de tarro, puede repercutir en síntomas del espectro autista. Entonces, miren que ya estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo. También que los bacteridates modifican el microbioma, generando síntomas o problemas de comunicación, problemas de ansiedad y alteraciones sensoriomotoras. Esto en niños. Es decir, que aumenten los bacteridates está relacionado con ansiedad en niños, con alteraciones sensoriomotoras y con problemas de la comunicación. Nuevamente nos está hablando de problemas del espectro autista. También nos muestra que modificaciones en esos metabolitos de la microbiota van a estar relacionadas con el eje intestino-cerebro. ¿Esto qué implica? Que se sabe que hay un eje que comunica nuestro estómago con nuestro cerebro y que las alteraciones en ese eje intestino-cerebro pueden ser predictores de enfermedades como Alzheimer y Parkinson a largo plazo. Es decir, yo podría estar sentando o destinando, marcando mi destino de un Alzheimer o un Parkinson si yo 20 o 30 años antes me alimento de forma muy inadecuada, porque ya estoy alterando todas las bacterias que van a subir a partir de ese eje intestino-cerebro. Y han mostrado, pero esto ya es en modelos animales no humanos, o sea, en raticas y demás, cuando han alterado ese eje intestino, esa microbiota, y han alterado ese eje intestino-cerebro, encontraron que en estos modelos animales se desarrollaba más fácilmente Parkinson, autismo, esclerosis múltiple, síndrome de fatiga crónica, que es ese síndrome que está afectando a mucha gente hoy en día y es que se les acaba la pila, o sea, no pueden funcionar, se cansan muy fácilmente, diabetes y obesidad. Entonces, miren que la alimentación genera muchísimas enfermedades y en diferentes aspectos, enfermedades metabólicas, enfermedades del neurodesarrollo y enfermedades neurodegenerativas. Ninguna etapa del ciclo vital es tan resistente a las alteraciones alimenticias. Estamos totalmente marcados por una buena o una mala alimentación. Listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Pero entonces implica que uno, por ejemplo, a esta edad, casi que por ignorancia de todos estos detallitos, pues todo lo hizo mal. No, en absoluto. Todo, porque pues uno, la alimentación, o sea, la empieza uno a adquirir después de cierto tiempo que ya uno toma conciencia de cuidarse. Ujú. Pero previo a eso, ¿cuánto tiempo pasó a que uno siempre se descuidara, exagerara, y sin tener en cuenta eso? Yo Ujú. recuerdo que yo era talla como 28 de pantalones y era flaquísimo, era muy delgado y comía ¿Qué te- muchísimo. Yo comía muchísimo y no me engordaba ni subía de peso. Pero llegó un momento en que ahí sí empecé a subir de peso y de volumen
llegué hasta 38, imagínense, llegué a pesar casi 90 kilos después de que Ujú, llegaba a 60 nomás. Y pues nunca pensé que de pronto un exceso de esos, que ujú, yo almorzaba 2, 3 veces al día, ujú, yo me comía 3 almuerzos y yo no ujú, engordaba y no comía además, nunca me hacía daño porque no me llenaba pues hasta, no, comía bien ujú. y llegué a ese punto. Pero uno se da cuenta después de los 50 años que el médico le dice, no, bájele, 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 bájele a todo. Y uno Ujú, toma conciencia y empieza a mejorar. sí, Uno no empieza, ya, hasta aquí llegó lo que hice ayer y hoy empezamos con un régimen nuevo. No, ujú, una transición ahí que uno empieza a hacer y, bueno, un poquito esto, vamos apretando acá, vamos ajustando esto, el azúcar, la sal, todas las cosas, pero siempre uno recorrió harto con descuido alimenticio. claro que sí. Lo que dices es muy cierto. No obstante, digamos que, como te decía, cuando se generan procesos de inflamación, lo que se trabaja ahorita en muchas terapias, de hecho, es bajar la inflamación del cuerpo para poder restablecer muchos procesos. Entonces, mira lo importante que es tener en cuenta nuestra microbiota. Si yo sé que tengo una alimentación poco adecuada y poco saludable, sería importante poder tener una consulta con un nutricionista. O sea, en serio, no leer ni el TikTok, ni lo que me dice la vecina, no. Un profesional en el campo, que en este caso son los nutricionistas, y poder empezar a desintoxicar, desinflamar mi cuerpo, si es que yo lo considero así, si me siento con alteraciones de fatiga, tensión y demás. Si no, digamos que quiere decir que probablemente tú tienes una flora intestinal robusta, ¿cierto? Tienes una buena microbiota y eso te fortalece en muchos aspectos. Volví y te digo, esta información no es para decir todo lo hicimos mal, porque tenemos la capacidad de mejorar nuestra flora intestinal y mejorar los procesos. ¿Cómo mejoro la flora intestinal? Comiendo vegetales, comiendo frutas, tomando agua, desintoxicando el cuerpo, eso es súper importante, evitando estos alimentos ultraprocesados, evitando estos alimentos ricos en grasas saturadas y sobre todo también generando procesos de fermentación a través de los lactobacilos. Pero como te digo, cuando uno ya esté desintoxicado, porque si el Yox me lo tomo ahorita que estoy lleno de bacterias de los bacteridatos, no, eso no me hace ni cosquillas. Pero bueno, muy bien. Luis Romero. Ujú. Profe, yo ya que en los niños que consumen antibióticos, las microbiotas se reducen. ¿Cómo actúan en los ancianos? ¿Cómo Uy, actúan? me corcha. Sí, me corchas un montón con esa pregunta porque no tengo en mi cabeza en este momento que yo haya leído un artículo de flora intestinal en adultos que consumen antibióticos, pero yo creo que intuitivamente podríamos hacer la correlación de que el antibiótico siempre va a alterar tu flora intestinal. Sí, o sea, intuitivamente uno podría inferir si eso te lo hace en un niño que viene más robusto, ¿cierto? Ahora imagínate en un adulto mayor que tiene muchísimos más componentes que afectan su salud. Yo creo que también la tiene que alterar de una manera significativa. Pero en este momento no recuerdo que yo haya leído nada de eso, pero yo creo que es... Y hago la pregunta porque es que ya uno de adulto se autorreceta, se automedicina y le echa al cuerpo cualquier cantidad de antibióticos y la marca y hasta se equivoca el antibiótico y todas esas cosas pasan. Eso que tú acabas de decir es súper importante, aparte porque ni siquiera se los toma uno en los tiempos ni con la periodicidad necesaria. Entonces, ¿esto qué hace? Que los antibióticos generen resistencia, que las bacterias generen resistencia a los antibióticos. Y por eso, en este momento, tengamos tantos tantos problemas para combatir a las bacterias en los hospitales porque ya las bacterias son súper poderosas, ya hay ocasiones en donde no saben cómo matar las bacterias y es porque con esa mala administración hemos generado una resistencia a los antibióticos terrible. Así que es gravísimo, eso sí es gravísimo. Eso nos puede llevar, digamos que esa es una de las grandes preocupaciones que se tienen actualmente y es que podemos llegar a un punto en donde ya no haya cómo tratar las bacterias. O sea, ya estamos
Eso es preocupante. Ujú. Pero muy bien, muchas gracias. Bueno, quisiera preguntarles, y me disculpo, me siento un poco agotada, pero quisiera preguntarles cómo les pareció la clase de hoy, si aprendimos algo. En general, cómo se sintieron con todo el curso, ya que esta es nuestra última clase. Yo quisiera escuchar qué se llevan del curso, si aprendieron cosas, qué recomendaciones me podrían dar. Todo es muy bien recibido. De mi parte, quiero agradecerles a todos ustedes por el respeto, por la disposición, por el compromiso con las lecturas, con los trabajos. De verdad que me siento muy honrada de tener un grupo que en la mayoría de ocasiones siempre fue muy receptivo a todo. Entonces te escucho, Adrián, de la Bueno, clase y en profe, general del curso. de la clase, definitivamente escuchándola hoy, sí somos lo que comemos. Sí, tiene mucho que ver y definitivamente a veces somos conscientes de que si nos comemos algo nos hace daño, pero aún así nos lo comemos y decimos, ay, pero bueno, una vez, de vez en cuando, sí, o sea, sacamos cualquier excusa para comernos lo que no tenemos que comernos y eso pues sí nos va haciendo, nos va causando daño. Y lo que decía ahorita la profe y pues el compañero de lo de los antibióticos y eso sí es muy cierto, nosotros nos automedicamos y si nos duele la garganta tomamos cualquier antibiótico, no importa que sea para los intestinos, pero bueno, nos lo tomamos porque termina en icina, entonces eso es un antibiótico y eso no lo tomamos. Y resulta que sí, cuando hacen los cultivos, los antibiogramas salen resistente, 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 y es muy complicado encontrar el antibiótico correcto para poder combatir las bacterias, es muy cierto. Eso con respecto a la clase del día de hoy, y por lo demás, profe, darle las gracias, de verdad, darle la gloria a Dios por estas clases que hemos tenido con usted, que han sido tan eh, significativas, tan excelentes, o sea, nos han servido tanto porque las expectativas que teníamos, por lo menos de mi parte, se han cumplido. O sea, pensaba una clase de psicología del desarrollo humano, más o menos así, de ese estilo. Eh, no, muy bien, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por el espacio y por las palabras. Ujú. Luis, Profe, todo porque aprendí mucho con relación a la experiencia con mi hijo menor, sí, con su situación y también el manejo de las áreas en el desarrollo. Hay cosas que pasamos por alto, hay cosas que son básicas y son tan básicas que nos parecen como insignificantes, pienso. Como ya lo sabemos, pues no indagamos, no lo tenemos presente, pero sí le agradezco a usted y al Señor, pues porque nos hace recordar eso y aprender un poco más. Hay cosas que no veía dentro de este proceso, inclusive al envejecer. Mi esposo y yo siempre hablamos con nuestros hijos y yo me estoy preparando para un momento cuando usted se vaya. Sí, por lo menos, gracias a Dios tengo una pensión. Y le digo, yo me preparo para cuando ya ustedes salgan de casa. Sí, pero hay cosas en las cuales no nos estamos preparando y en eso, lo que comemos, el ejercitarnos, el dormir a tiempo, tantas cosas. Yo tengo una lucha con eso que le contaba que durante 17 años duré y se ha vuelto algo tremendo. Entonces estoy tratando como que cuando me cae ese sueñito, no pelear con eso, sino voy y me cuesta un rato. Entonces, gracias. Gracias porque la verdad que he aprendido mucho. Ha sido muy edificante. muchas gracias a ti por tus palabras y de verdad me alegra que hayas podido llevarte algo que te ayude para la vida. Ujú. Muy bien, Edilson, Sí, buenas noches, ¿ahí me escuchan? te escucho. Eh, bueno, pues para mí muchísimas gracias, profe. Todas las clases de principio a fin estuvieron interesantes y atrapantes, porque pues la psicología pues cuenta que abarca una cantidad de cosas que pues
técnicamente uno creía que eran solo mentales, ¿no? Pero pues eh, la cantidad de cosas que abarcan son inmensas y eso que supongo que solamente tocó la gran minoría de cosas o una minoría de cosas. Y sí, profe, muchísimas gracias. Súper las clases, muy dinámicas, las lecturas, la forma que pues nos hacía participar en las clases, súper las tareas, súper. Muchísimas gracias por su esfuerzo y por su empeño en enseñarnos, profe. Muchas gracias a ti por la disposición y por las intervenciones y me alegra mucho que te lleves cosas que te pueden aportar. Vamos con Katherine. Bueno, yo pues sí, lo he mencionado varias veces y bueno, la gloria para Dios, porque le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad de poder comunicarme con todos ustedes, así sea a través de la virtualidad, de poder tener esta oportunidad de aprender, de recibir, de compartir, de conocer otras personas y de podernos equipar, de poderme equipar para poder servir mejor a todos los demás que lo requieran. Esta clase em, abre mucho más el entendimiento hacia y la compasión y el amor y el interés por todas las demás personas. Creo que es una clase que nos enseña de manera práctica a amar al prójimo, comprender y poder estar ahí para también compartir y transmitir de todo esto que entendemos también que de pronto está condensado, pero es muy útil. Entonces, profe, eres un instrumento muy útil en las manos de Dios. Muchas gracias por tu disposición. Em, yo en lo personal te admiro y te felicito por tu profesionalismo, porque se nota que eres una persona estudiosa y comprometida con tu carrera y con las personas a las que sirves. Y no tengo duda que en ese campo, digamos, laboral o clínico que manejas, has de ser así excelente como profesora, lo eres. Muchas gracias por eso. Y, ay, iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Bueno, que ha sido muy útil también para mi vida personal, pero mucho me llega, me llegó en un momento muy importante y muy crítico de mi vida, pero las clases me ayudaron como si hubiera tenido de pronto algunas sesiones con la neuropsicóloga como para tranquilizarme, entender algunas cosas y saber que hay unas acciones que debo tomar. Entonces también me sirvieron como de terapia, profe. Muchas gracias y gracias a todos los compañeros por todos los aportes que siempre enriquecen y nutren. Perfecto, sí, muchísimas gracias a ti, Katherine, por las intervenciones, por tu conocimiento, por tu capacidad divergente de empezar como a relacionar todas las cosas. Es maravilloso ver cómo ves las cosas y cómo las puedes interpretar. Entonces me honra mucho que te haya servido y no, pues muchas gracias por tus palabras. Vamos con Dairo. No me escuchas, Dani? Ahí me escucha. ¿Sí me escucha? Muy entrecortado. Ahora sí, más o menos te escucho. Hola, bueno, quiero decirle que estoy muy agradecido con usted, señor, por todo este conocimiento que nos ha impartido. Aprendí muchas cosas nuevas, muchas cosas especiales para mi vida personal, para también mi vida familiar. Tengo tres
adolescentes y esto me ayuda mucho para saber cómo entrarles a mis niños, mis muchachos, también a conocer un poco sobre el tema de mi desarrollo neuronal y todo eso, emocional, bueno, varios aspectos Te estoy varias escuchando. áreas de mí mismo y eh, para mí muchas gracias por ese conocimiento. Quiero también felicitarle porque bien se refleja y se nota su profesional y su excelente en este proceso Profe, el de audio se le aprendizaje. escucha Dios los ya bendiga retardado y y ya terminó de hablar. ¿Ya, él ya terminó de hablar? Es que yo no yo lo Por siento, eso yo está también lo estoy escribiendo escuchando. por el chat. Ah, ok, Dairo, muchísimas gracias. La verdad no te logré escuchar mucho, pero entendí que algunos aspectos también sirvieron para tu vida personal y lo agradezco y lo atesoro mucho. Me disculpo si me preguntaste algo porque es que no, la verdad no escuché, no escuché. Pero bueno, vamos con Albeiro Álvarez. Nada, agradecer por este espacio. La verdad me gustó la manera en que fue abordando cada tema. Creo que es un recorrido desde la niñez hasta finalizar hoy, llevándonos hasta este proceso de la vejez y todas las implicaciones y complicaciones del ser humano desde su niñez hasta esa etapa de la vejez. La verdad, cuando la primera clase, quedé así como loco, así como es, ¿qué será lo que esta profe irá a enseñarnos? Pero acá vemos personas que profesamos de alguna manera diferentes creencias, algunos similares, otros, pero lo que me llama la atención de todo esto es que los aspectos que se tocaron acá no tienen que ver, se nos tocan a todos, no importa cuál es tu creencia ni cuál es tu posición, o sea, me pareció súper interesante que esos aspectos tocan la vida de cualquiera de nosotros, ¿sí? De cualquiera de nosotros. Entonces, la verdad, el abordaje excelente. Eh, Se nota que maneja bien el tema naturalmente, entonces como cada aspecto fueron quedando claros en nosotros, en cada sesión que tuvimos con usted, la verdad. Gracias a usted, gracias a Dios. Y bueno, acá estamos para ir poniendo en práctica algunas de esas cosas, irnos preparando para llegar a la vejez, una vejez exitosa, porque para allá vamos. Por otro, tengo dos muchachos, tengo uno de 13, otro de 8, entonces van en ese mismo camino de la adolescencia y hay que saber entender para poder ser efectivo también en la forma en la que de alguna manera cuidamos y orientamos. La verdad es que este curso ha sido excepcional para mí, realmente sí. Eso era Muchas como lo que quería gracias. decir. Muchas gracias, Albeiro, por tus palabras y bueno, sí, lo importante es que tengamos en cuenta que todos en última somos igualitos y tenemos las mismas necesidades, independientemente de dónde somos, lo que pensamos, lo que comemos, tenemos los mismos problemas. Ajá. Muy bien, muchas gracias por tus palabras. Voy con Yamile Arrieta, creo. Espérame, yo miro. Sí, no, Juan Carlos, perdón. Y luego sí, Yamile. Ujú. Gracias, profe. Bueno, cuando iniciamos la primera clase, pues yo venía con ciertas expectativas, ciertos preconceptos de la materia, pero no tengo
más para decir que es lo que yo tenía, usted lo superó de forma magistral. Eh, es evidente el dominio en su materia. Me sorprendió mi ignorancia, más de lo que me sorprende siempre. Eh, pero aprendí muchísimo a conocer, a conocerme un poquito más mi yo, mi parte para mí. Como sepa, hay un compañero que tiene unos adolescentes, yo aquí tengo una niñita de 83 años. Se aprende, profe. Muchas, muchas gracias. O con el mayor gusto. Realmente yo lo hago con mucho amor porque amo enseñar y también amo estudiar. Creo que solo soy buena para esas cosas. No, mentiras, hago otras cosas, pero esas son mis pasiones. Entonces lo hago con el mayor gusto y espero que de verdad sea muy, muy provechoso para ustedes y que sigan con muchas expectativas con los próximos cursos que vayan a recibir, porque de todo yo creo que uno se va nutriendo y más para la labor que ustedes desempeñan, que es tan bonita. Que superé mis expectativas todas. Y que todos superen las expectativas. Sí, muy bien. Yamile Arrieta. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Señor, felicitaciones. Fue muy reconfortante su enseñanza y el aprendizaje que pude obtener. Tocó mucho con mi vida, eh, tocó mucho con mis padres, aunque mi papá ya murió antes de la pandemia y mi mamá está en 83 años y pude mirar muchos aspectos. Aprendí muchas cosas que, que estoy viviendo con mi mamá, que las viví con mi papá y de pronto ahora es que las vengo a entender a través de esta clase. Tocó mucho con mi labor, con lo que hago. Yo tengo niños pequeños que atiendo desde el preescolar, a- desde niños de 5 años hasta 10 años, en el quinto. Eh, no es fácil la labor que hago, pero es reconfortante, me gusta mucho, me siento satisfecha, aunque son niños traviesos, niños imperativos, pero me llenan de satisfacción porque todas las mañanas me esperan, me dan un abrazo, me dan un beso, se despiden de mí. Señor, que le vaya bien, que Dios la bendiga, que Dios la guarde. Y son cosas que a uno le llegan al corazón y esto he podido entender en esta clase. Eh, También tengo niños que han tenido problemas, o sea, que problemas en el desarrollo cognitivo. Y en esta clase pude aprender por qué ellos tienen esas dificultades para aprender. Y me quedo debiendo unos tips. ¿Te acuerdas la primera clase? No me los dio, pero bueno, pude aprender No, mucho. pero todavía no se ha acabado. Porfa, mándame el mensajito por el aula, el de Moodle, y ahí Ah, te los envío. No, no, qué pena. Es que con tanta cosa, pero no, no, no. Ya te bue- los envío. Pero escríbeme bue- para recordarme. Porque ahorita ya estoy back to the left, ya no pienso. Entonces seguro se me olvida mañana. bueno, entonces sí, me gustó mucho y tocó conmigo, tocó con todo lo que hago a diario, todos los días. Eh, yo trabajo en una vereda bueno, algunos compañeros que están acá saben todo lo que tengo que recorrer en moto, eh, manejando, viajando. Estoy a 1 hora donde trabajo. Estoy en todas los límites de Antioquia con Córdoba. Y es difícil, pero es gratificante porque me siento muy bien enseñando a mis niños, ellos aprenden mucho de mí y yo de ellos. Entonces, esta clase me sirvió mucho.
me confrontó con lo que hago. Muchísimas gracias. Perfecto, no, muchas Dios- gracias a ti. Y Bueno, escríbeme, por favor. bueno, está bien. Y Gracias. vamos con Rubén Darío Gómez. Sí, profe, en pocas palabras. Para mí ha sido muy edificante esta clase y agradeciéndole a Dios en primer lugar a usted por su gran capacidad y la comprensión y la buena enseñanza de este tema que nos ha confrontado, nos ha retado para nosotros mismos, de nuestra salud, y no tanto de nosotros, sino también nosotros ser esas personas para reaplicar esta gran enseñanza a nuestros hijos y también a muchas familias que necesitan una orientación. Entonces, agradeciéndole mucho, profe, excelente enseñanza y que Dios te bendiga y te siga dando mucho más entendimiento, sabiduría en todas tus actividades. Muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias a todos por las intervenciones. Bueno, yo creo que ya cerramos por el día de hoy. Nos quedaría pendiente, por favor, el envío del podcast. Y yo mañana les subo la presentación del día de hoy. Ahí tienen todas las presentaciones por si las necesitan o si las quieren descargar. Entonces ahí siempre están y solo faltaría la de mañana. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor me escriben por la plataforma. Yo el domingo recibo los trabajos, los califico y de una vez envío las calificaciones. ¿Listo? Para que estén pendientes a través de la monitora. Y antes, si tienen alguna duda, antes de que yo las envíe directamente a la secretaría del programa, ¿vale? Nada, muy honrada de haber trabajado con ustedes. Les agradezco mucho y ahora sí, los que están viendo el partido quieren ir a verlo, pueden ir con total libertad. Ojalá esté ganando Colombia ya. ¿Ya se acabó el primer tiempo? Ya, profe, ya Pregúntale a Lowin si se acabó, ¿no? ¿Qué pasó? Porque ese no estuvo en clase. Ah, ¿y Profe, va ganando, por lo menos va ganando Colombia? No, profe, solo una, entró la mitad del balón. Ah, una, por Dios. una, ¿Están re- jugando una mal? re- una recomendación, profe, Dime. que ojalá y nos vuelva a dictar clases. Ah, bueno, bueno, ahí estamos viendo a ver qué se puede dictar y qué me dicen que dicte. Pero bueno, muchas gracias. Que Gracias, profe. Ah, estén muy Muchas bien. gracias. Muchas Hasta gracias. Muchas luego. gracias, profe. Compañeros, Chao. buenas Muy noches. amable. Excelente clase. Entonces, Están más Buenas cerquita de Dios les Dios y bendiga. noches. oren Feliz porque gane noche. Colombia. Feliz noche para todos. Que Buenas hagan gol, que hagan noches. gol. Feliz Chao. noche para todos.